Buenas tardes a todos y todas en esta séptima clase de nuestra séptima versión del curso de salud pública del Departamento de Salud Pública. Es para nosotros muy grato tenerlos en estas actividades que pretenden mejorar, cautivar, acercar a los colegas y en general al equipo sanitario a la salud pública. En esta oportunidad tenemos una clase muy interesante que es Humanización en Salud. Nuestro profesor invitado es don Claudio Aranguis Bravo. Él es un académico e investigador de la Universidad de las Américas, enfermero universitario de la USACH, ingeniero industrial de la Universidad de las Américas, magíster en docencia universitaria de la misma universidad, máster en programación neurolingüística e inteligencia emocional de la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en ciencias de la enfermería en Brasil, fundador y expresidente de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización del Cuidado. Este tema, que es un tema muy interesante para todos, es porque tiene la importancia que incorpore la humanización en las actividades humanas, perdonando la redundancia, y esto es una preocupación desde hace algunos años ya, no solo en salud, sino también en educación, ¿ya? La importancia también recalcar que ha tenido la bioética en, en esto, ¿ya? Porque es un tema muy relevante de la atención de los pacientes, ¿ya? La atención ética de los pacientes y este concepto importante está incorporado en la Ley de Derechos y Deberes, en donde está explicitado el modo en que se debe atender el paciente y la humanización es un muy importante componente de lo que debe ser la atención no solo médica, sino que de todo el equipo sanitario con los pacientes. Así que, Claudio, te dejo con nuestros alumnos y muchas gracias por participar en nuestro curso y entregarnos tan importantes conceptos. Muchas gracias, Dora, por tu presentación. Me falta todavía para ser doctor, estoy doctorando aún. Muy honrado, muy contento de esta invitación que ya me hicieron hace algunos meses. Creo que a propósito de la humanización, ¿no? Hay algunos hitos o señales de que vamos por buen camino o que hay esperanzas de cambio. El hecho de que me hayan invitado a mí como enfermero y que hayan abierto el espacio a esta temática, me parece que es como uno de los hitos que, que vamos avanzando, y espero poder colaborar ahí con un granito de arena en este gran curso de larga trayectoria que tienen ustedes acá como colegio médico. eh, y también con el espacio para poder discutir, para poder discernir y por sobre todo para poder compartir humanidad, que es uno de los pilares como de la humanización. Y a propósito de lo mismo, y así también vamos dando algunos minutos para quienes a lo mejor van a ingresar un poquito atrasados, y también porque es una dinámica que incentiva la apertura de las cámaras, ¿no? En coherencia de la temática, si bien la tecnología nos permite que podamos estar compartiendo desde distintas regiones. eh, Me parece que en medida de lo posible sería muy favorable tanto para mí como para ustedes que pudiésemos observarnos al menos por la cámara. Les voy a pedir que cada uno se presente así como muy brevemente, ya en un minutito, quiénes son, ¿sí? ¿Dónde trabajan o dónde trabajaron, dónde se desempeñan, dónde están?
Ya voy a partir por quienes están con la cámara encendida. Ilse, Está muteada. está muteada Ilse. Ya, hola, 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 mira, yo soy pediatra jubilada, ¿ya? Pero siempre me interesa seguir en contacto con mis colegas y aprender, ¿ya? maravilloso. ¿De Valparaíso? De Viña del Mar, De Piña. Muy sí, bienvenida. gracias. Dagoberto, Hola, yo soy médico y soy parte del Departamento de Salud Pública. No soy alumno del curso, pero como ah, parte del departamento trato de asistir a casi todas las clases. maravilloso. Gracias por acompañarnos, Dagoberto. Carmen, estás muteada, Carmen. Yo fui médico del Hospital Gustavo Frique, servicio de pediatría, y trabajé en la Universidad de Valparaíso, tanto en pediatría como en historia de la medicina. Y en este momento estoy jubilada y interesada, por supuesto, en este curso que hace varios años seguimos con ILSE. Eso, Muchas gracias por acompañarnos. Un honor poder tenerlas acá. gracias a Fernando, ustedes. Yo era neuropediatra, estoy jubilado del hospital Van Buren y estoy aquí en mi casa en Viña. muchas gracias, Fernando. Vero D, estás muteada, Vero. Vero, estás muteada, no te escuchamos. De eso se trataba, que no me escucharan para que pregunte. Ahora sí, Ya, Verónica Donoso, trabajo en el Hospital Carlos Van Buren. ya. Oh. ¿Tu especialidad o tu área? No, yo soy enfermera. Ah, En enfermera. este momento dedicar a gestión en el hospital. Maravilloso, una colega. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Guadalupe, Soy médico, traumatólogo y especialista en salud pública. Trabajo en la Seremia de Salud. perfecto. Bienvenida. Gracias. Vivi Colman, Yo soy médica de familia, trabajo en el Hospital Gustavo Frique, en adolescentes con patología crónica y en identidad de género. Eso. maravilloso. Bienvenida. Fernando Paz, Hola, me estoy cambiando mi computadora, así que estaba haciendo otra. Soy médico pediatra broncoinfantil, trabajo en el hospital de Quillota, trabajo en el Comité de Ética Asistencial del hospital también. muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Andrea Verdesi, Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Verdesi, soy médico de familia y también trabajo en el Frique, igual que la Vivi. Pero yo estoy en cuidados paliativos oncológicos. bien. Muy bien. Bueno, ustedes son los que están con la cámara encendida. Entiendo entonces que el resto probablemente o va de camino a su casa o a lo mejor está en turno. Ah, por ahí Lorna la aprendió, entiende que a lo mejor alcanza a presentarse. Hola Claudio, bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Yo soy Lorna Urquieta, soy la presidenta actual del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico de Valparaíso. Empezamos con este curso ya hace un par de años y creíamos que este tema era importante incorporarlo este año, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Soy médica especialista en salud pública, mi pregrado de la Valpo y mi posgrado de la Católica en Santiago. Y actualmente soy la subdirectora médica del Hospital Eduardo Pereira y ahí lo conocí también en el Congreso de Humanización de este año, donde vi tu cara por ahí. Maravilloso. Muchas gracias, Lorna, y a todos los que gestionaron ahí este espacio, que vuelvo a repetir, pero ya se ha ido agregando más gente. Estamos llegando ya a 25 personas en un espacio que pretende manifestarse desde la humildad, desde la oportunidad también para poder discernir, para poder discutir
en torno a esta temática que se está izando como una bandera actualmente en varios lugares para poder transformar en los contextos, y espero poder aportar con un poquito eh, de teoría al respecto. Voy a compartir pantalla. No sé si esto va a quedar grabado o lo tienen que grabar. Pregunto ahí a las coordinadoras, por si acaso, en el caso de que quieran grabarlo. Va, va a quedar grabado, se está grabando de hecho. Ya, Y que después perfecto. se les entrega a los alumnos para que lo repasen, en fin, antes de la prueba. Sí, Y no queda hay problema, como un testimonio del curso. no hay problema. Ya, comenzamos entonces. En humanización tenemos la costumbre de presentarnos desde lo humano antes que desde las credenciales, así que me gusta conservar esa tradición. Mi nombre es Claudio, tengo 38 años, soy padre de Emilia, que tiene 9 años. Soy amante del mar, mi lugar favorito es Pichilemu, que está ahí en la foto. Me gusta andar en bicicleta y me autodefino, autorreconozco como una persona altamente sensible, que es algo que está descrito por la psicología. Desde lo profesional ya presentaron mis credenciales, en contarles que trabajo en la academia formando a futuros enfermeros, también formando futuros técnicos de enfermería. He trabajado principalmente en la inserción curricular de la humanización. En la carrera de técnicos de enfermería ya hace algunos años diseñamos una línea curricular de humanización donde en todos los semestres hay al menos una asignatura que tributa directa o indirectamente a las competencias para la humanización. Tengo una fotito ahí en el MinSal, soy parte de la mesa técnica que trabajó este año las que pretenden ser la primera norma técnica de humanización en salud. El texto ya está terminado, estamos esperando que pase las últimas aprobaciones del MinSal, y si bien como toda norma técnica no va a ser nada mandatorio, esperamos que pueda ser ahí un soporte para quienes, sobre todo para quienes están intentando generar distintas estrategias en sus contextos en torno a la humanización. Como presentaron por ahí, soy el fundador y expresidente de SOCHIS, que es la primera sociedad científica en torno a la humanización, que vamos a cumplir ahora en diciembre 3 años, y en solo 3 años ya estamos llegando a los 150 socios y socias, de más de 20 distintas disciplinas. La interdisciplina es una de las lindas características que tiene esta sociedad. Prácticamente están todas las de salud. La única que nos faltaba era química y farmacia, y ahora, justo hoy día, ingresó como una nueva socia una química farmacéutica, así que prácticamente están todas las disciplinas de salud y otras que no son de salud, como por ejemplo arquitectura, por comentarles alguna, y con ella trabajamos la parte de espacios humanizados. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente, sobre todo para quien a lo mejor nunca ha hablado o ha conocido el concepto, ha escuchado hablar del concepto de humanización. ¿Por qué hablar de humanización si ya somos humanos? ¿No? Una pregunta crítica, súper válida, y que uno no puede responder de distintas partes, pero hay una frase eh, que hasta el día de hoy he buscado el autor, es una frase que está en distintas partes, pero nunca he logrado dar con el autor quien dijo esta frase. Dice, no es lo mismo ser humano que vivir humanamente. Y eso nos dice mucho, ¿no? Comentaba en mi presentación que yo actualmente estoy doctorando, estoy realizando un doctorado en Ciencias de la Enfermería en la Universidad Santa Catarina de Brasil, y mi referencial teórico es Paulo Freire, un teórico bien conocido en Brasil que trabaja en torno a la educación. Y en las coincidencias de la vida, él en varios de sus libros
desde la educación toma el concepto de humanización. Y Hernani María Fiori, que hace el prólogo del libro que aparece en pantalla, diferencia hominización de humanización, ¿ya? Y explica que hominización es cuando hablamos del hecho de volverse humano en términos biológicos y respecto a evolución natural, ¿no? Y la humanización es más bien un proceso histórico, cultural, ético, como mencionaban por ahí, mediante el cual los seres humanos se hacen plenamente humanos a través de la práctica, de la praxis, de la conciencia crítica, del trabajo, el lenguaje, la intersubjetividad y la libertad. En este mismo trabajo doctoral yo me propuse buscar bibliográficamente cuál era el paper más antiguo que yo encontrase que utilizara el concepto de humanización. Y llegué a este paper en Scopus, entendiendo que puede haber algunos antiguos, porque no están obviamente toda la evidencia científica en la web. Y llegué a este estudio, a este paper que es de la revista Science del año 1912. Y no es de salud, es de pedagogía, específicamente de enseñanza de matemáticas, ¿ya? El paper se llama La humanización en la enseñanza de matemáticas. Y miren lo que entiende por humanización este paper. Dice, humanizar las matemáticas significa revelar sus relaciones vivas con la experiencia humana, interpretarlas como una expresión de la actividad humana y enseñarlas de modo que apelen a la imaginación, al juicio y a la voluntad. ¿Sí? Y si cambiamos matemáticas por cualquier disciplina, pongamos medicina, pongamos enfermería, pongamos kinesiología, la definición calza para cualquiera, ¿sí? Acá hay otros papers, o los primeros papers que encontré ya más cercanos al contexto sanitario, ¿ya? Hay, por ejemplo, o al contexto social, encontré por ahí en 1950 uno que habla de la humanización del trabajo, otro de 1952 que dice nuestros estudiantes y la humanización de medicina. Fue el más antiguo que encontré como en torno a la medicina. Y más encima habla de los estudiantes, ¿no? Imagínense, hace más de 70 años. Y también otro del año 52 que habla en cooperación de la medicina y las leyes en la humanización en la guerra, ¿ya? Entonces ahí también interdisciplina, con disciplinas también que no pertenecen al mismo contexto o como tradicionalmente se conoce el contexto sanitario. Por lo tanto, también ese paper muy visionario ahí proponiendo la alianza entre médicos y abogados. Para entender la humanización, probablemente también necesitemos entender qué es la deshumanización, ¿sí? Lamentablemente hemos tenido que llegar a hablar de humanización por esto, ¿no? Porque de alguna otra forma nos hemos deshumanizado. Y acá hay una colega que es del Centro de Humanización de España, que hace un par de años propuso estos distintos factores, algunos más sociales, transversales para distintas disciplinas y otros más asociados al contexto sanitario que nos convoca. Al lado izquierdo de su pantalla van a encontrar los que son más sociales y más transversales, como la inaccesibilidad, que puede aplicar a todo contexto, por supuesto que también al contexto sanitario, la tecnología, y aparece con un asterisco, porque en humanización nosotros hablamos de que es un error demonizar la tecnología, porque no es la tecnología la que deshumaniza, sino es el cómo la utilizamos, ¿no? El abuso de poder, el descuido personal, la corrupción, la injusticia y el mercantilismo son factores sociales que nos deshumanizan. Y por otra parte, algunos factores también sociales, pero más aplicables o más aterrizables al contexto sanitario, la despersonalización,
la despersonalización, ¿ya? Que un ejemplo súper cotidiano tiene que ver con desde el que llamemos a la persona, al usuario, al paciente, desde el número de cama, desde un diagnóstico, ¿ya? En la superespecialidad, que si bien la superespecialidad no hay duda alguna que ha traído muchos avances científicos y sanitarios públicos en beneficio de la humanidad, eh, tiene esta contraparte o esta desventaja de que se va perdiendo la integralidad del enfoque, ¿no? Entonces tenemos, yo siempre doy este ejemplo, y no porque ahora esté invitado en el colegio médico no lo voy a hacer, pero con mucho respeto, ¿no? Tenemos estos especialistas que señalan que, no sé, siempre doy el ejemplo del traumatólogo, todo mi respeto para la traumatología, pero que dice, no, yo no veo cadera, yo solamente veo muñeca, ¿sí? Y ese dicho nos lo hemos encontrado todos en algún contexto, en distintas especialidades, ¿no? El desenfoque comunitario. Hasta el día de hoy, por más que la OMS ha indicado o ha promovido en distintas cosas respecto a evolucionar en torno a los distintos enfoques más tradicionales, seguimos aún en un enfoque de salud pública demasiado hospitalocéntrico, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que yo, aunque hay luces de que a lo mejor podemos ir avanzando de a poco con esto de la universalidad de la atención primaria, o de este enfoque centrado en las personas, que está promoviendo el SICEP, ¿sí? En fin, la negación del sufrimiento también es un factor que nos deshumaniza, tanto la negación del sufrimiento del otro como la negación del sufrimiento de nosotros mismos como profesionales de la salud, ¿no? A muchos de nosotros se nos enseñó que no podíamos sufrir al lado del paciente, o que no se debía, ¿ya? Eh, y las crisis sanitarias, sin duda, hace algunos 5 años ya, aprendimos que también nos deshumanizan. Bueno, otro de los factores responsables, por más que en muchas partes, en muchos papeles, ¿no? En muchos documentos aparezcan que nos basamos en un modelo biopsicosocial y que esto apareció el modelo biopsicosocial hace más de 50 años. Lo cierto es que en muchas partes se sigue viviendo el modelo biomédico, ¿no? Aún seguimos muy centrados en la enfermedad, con relaciones muy verticalizadas. Yo siempre me acuerdo, una vez fui a dar un curso al Hospital de Padre Las Casas de Temuco y asistieron distintas disciplinas y estaba la abogada del hospital. Y la abogada me dijo que, pese a que ella había trabajado, que llevaba años trabajando como abogada en distintos contextos de la salud, algunos años, ella ni siquiera en su contexto, ya, de leyes, de derecho, se había encontrado con relaciones tan verticalizadas como en salud. Este modelo también, que solo considera o prioriza lo medible, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en torno o trabajábamos en torno a metas, ¿no? A objetivos, a números. Este modelo que es resultadista, ¿no? Que concibe al ser humano solamente como un cuerpo, eh, y que lo trata también desde ahí, ¿no? Y por ende se centra también meramente desde lo curativo. ¿Qué es entonces la humanización? La humanización no es una palabra inventada, existe, aparece en la Real Academia Española, y la definición es bastante coherente con el movimiento que hay en torno a la salud, que dice hacer humano, familiar y afable a alguien o algo, ¿sí? Los sinónimos también me gustan bastante. Dice ablandarse, dulcificarse, conmoverse, compadecerse, apiadarse, cambiar, condescender, comprender, transingir. Acá hay algunas definiciones
ya más teóricas, por ahí, por ejemplo, que esto es un extracto, un resumen que subió el MinSal el año pasado, que si lo googlean así tal cual, que a partir de un encuentro que hubo en calidad de salud, les va a aparecer. Em, y, por ejemplo, el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía define humanizar como que la salud constituye un compromiso ético de considerar a la persona en su globalidad a través de una intervención holística. Es una definición que propone el Sistema Público de Andalucía. Hay otra que es de la Comunidad de Madrid de España que dice: humanizar es un proceso que afecta a la organización y su estructura, así como el conjunto de profesionales que forman parte de ella. Y otra definición que es de José Carlos Bermejo, que es uno de los grandes referentes de Iberoamérica en torno a la humanización y que estuvo en el Congreso de Sochís el año pasado, dice que hablar de humanización reclama la dignidad intrínseca de todo ser humano y los derechos que de ella se derivan, y esto lo convierte en una necesidad de vital importancia y trascendencia. De todas las definiciones que yo he revisado en estos años, esta es la que a mí más me gusta, ¿ya? Y que también vamos a tener espacio para poder discutir en torno a ella, idealmente en algún momento de la presentación o al final. Dice, es de un paper en portugués, está traducido al español. Dice que la humanización, mucho más que un artificio, ¿ya? Eso es muy importante, una técnica o simplemente una intervención, significa estrechar las relaciones interprofesionales, permitiendo a los trabajadores reconocer la interdependencia y la complementariedad de sus acciones, posibilitando que el corazón, junto con la razón, se manifiesten en las relaciones laborales del día a día. ¿Ya? Luego vamos a retomar y vamos a poder discutir en torno a esta discusión. Hay otro estudio que es una revisión bibliográfica y sistemática que realizó un grupo de colegas enfermeros, eh, que revisó como las diferencias de definición de estos tres conceptos, ¿ya? De cuidado centrado en el paciente, cuidado centrado en la persona y humanización. Y fueron ellos, los del estudio, los que promovieron esta especie de modelo, donde ellos mismos señalan que encontraron estas definiciones como una evolución en la perspectiva como holística, ¿sí? Donde el cuidado centrado en el paciente, el foco está en el paciente, en sus necesidades, ¿sí? Y en base a las preferencias según su condición médica, o sea, es la condición médica la que es prioritaria, ¿sí? Luego se evolucionó o se puede evolucionar hacia otro concepto que es el cuidado centrado en la persona, que aparece también, bueno, lo toma como concepto el mismo modelo o el programa o las estrategias en SICEP, ¿no? Donde el foco, ya más que en el paciente como objeto de cuidado, se incluye también la historia individual de esta persona, ¿cierto? Se integra este enfoque biopsicosocial con un foco en la promoción, en la prevención del tratamiento y considerando todo el ciclo vital de la persona, ¿sí? Y la humanización propone, y yo creo que este es un poco el éxito que ha tenido en cuanto a la adhesión en tanto afuera de Chile y en España, que llevan ya más de 40 años trabajando en torno como a este concepto o a esta bandera, como yo le digo, y que en Chile hoy en día está tomando en harta fuerza los últimos años, tiene que ver con que su foco o su centro ya no solamente está en el paciente, no solamente está en esa persona y su familia, sino que también en el colaborador, en el trabajador de salud, ¿sí? O sea, en todas las personas que están involucradas en el proceso de cuidado, desde el guardia, desde la persona que hace el aseo, ¿sí? Todos cuidamos, ¿ya?
y hay algunas colegas que se enojan colegas enfermeras que se enojan cuando digo eso, pero todos estamos involucrados en el cuidado, ¿sí? Y ya no solamente incorporando el modelo biopsicosocial, sino que también incorpora como un pilar fundamental la espiritualidad, ¿sí? Y la humanización hace un trabajo muy cuidadoso con la espiritualidad porque le saca el estigma en religioso, no obstante, obviamente respetando que la religión es un vehículo, es una herramienta válida para quien quiera trabajar la espiritualidad desde ahí, ¿ya? Y ese es otro tema que podemos conversar en otra oportunidad. Como marco referencial, bueno, el Ministerio de Salud y desde la salud pública, ¿cierto? Ustedes también sabrán que hay distintas leyes, orientaciones técnicas, protocolos, que de alguna otra forma ya desde hace varios años que vienen trabajando en esto de avanzar en torno a la dignidad de los pacientes, a los derechos de los pacientes, ¿cierto? Al respeto de las diversidades. eh, y acá está la definición de trato digno que dan estas orientaciones técnicas que son del año 2022. Y dice, es reconocido como un componente de la calidad de la atención y como un derecho de las personas. El trato digno en salud es un deber ético bajo los principios de no maleficencia y autonomía profesional, dado que se asocia a mejores resultados en salud y es legal y reconocido por la ley 20.584, ¿sí? Nosotros siempre en humanización señalamos, porque muchas veces se habla del trato humanizado, ¿ya? Y muchas veces se entiende la humanización como el trato humanizado. Algo súper importante entender que la humanización es mucho más que el trato. De hecho, a mí me gusta proponer que el trato es una consecuencia. El trato humanizado, el trato digno, es una consecuencia de la humanización de los contextos. Y probablemente más adelante también va a quedar un poco más claro esto. En este mismo documento aparece un resumen de las distintas leyes que han aparecido en torno a los derechos y deberes de los pacientes, ¿cierto? Muchas de estas leyes tienen nombres de personas o de niñas, de niños, ¿cierto? Que han aparecido lamentablemente posterior a algún episodio trágico, ¿cierto? Como la ley Dominga, por ejemplo, etcétera. Cuando, y aquí vamos a ir profundizando en algunas cosas y vamos a tocar dos temas que para mí son bien importantes para entender esto que señalaba la definición que yo les compartía de Brasil, ¿no? Que decía esto de que la humanización es mucho más que una acción o que un artificio. Cuando se habla de deshumanización, los primeros en ser señalados es el personal de salud, ¿sí? Eso también lo podrán saber ustedes mejor que yo. Y, y hace poco, o hace algunos meses, se viralizó en redes sociales un video que hizo la ex posta central, eh, que se inspiró en otro video de afuera, ¿no? Y que señalaba un ejercicio que más o menos voy a recrear ahora con algunas imágenes, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si es que nos colocáramos unos lentes? Y es el ejercicio que hacía el video de la expuesta central. ¿Qué pasaría si nos colocáramos unos lentes y pudiésemos ver más allá, ¿no? O pudiésemos ver al interior de este personal de salud, o qué es lo que está pasando por la cabeza de ellos, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio, nos pudiésemos encontrar como, por ejemplo, que la madre de este médico está en cuidados de final de vida, ¿no? O nos pudiésemos encontrar también que el sistema le exige a este médico tener que atender a 20 pacientes en una mañana. Quizás nos pudiésemos encontrar que esta técnico de enfermería
no llega a su casa hace 2 noches. A lo mejor también que uno de sus hijos está dentro del espectro autista. Entonces es cuidadora en el hospital y en su casa. O que a lo mejor tiene una paciente que el GES no le cubre su patología y que no tiene los recursos suficientes y eso le genera sufrimiento moral, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. O a lo mejor nos podemos encontrar con esta enfermera que le acaban de diagnosticar un tumor mamario y que está en reemplazo a honorarios y le acaban de decir que a fin de mes su contrato o su reemplazo finaliza, ¿no? Cosas así nos pudiésemos encontrar si es que tuviésemos estos lentes o es que tuviesen este poder, ¿no? Entonces, aquí viene la explicación, ¿no? Cuando digo de que, o cuando se señala que la humanización es mucho más que un artificio, ¿ya? O es mucho más que generar una actividad que pueda ser viralizada o que pueda aparecer en las noticias, y también es mucho más que el trato, ¿no? O sea, a este mismo personal que está pasando por distintas situaciones, algunas generadas por el contexto humano propio de la vida, otros dolores generados por el mismo contexto laboral, si, si más encima les exigimos que atiendan con una sonrisa en la cara las 12 o las 24 horas o las 32, 36 horas de turno que puedan tener, lógicamente que no va a resultar o van a terminar colapsando, van a terminar enfermando, ¿sí? Y muchos, como ya sabemos, lamentablemente falleciendo. Por lo tanto, para mí me parece muy necesario tocar en ciertos temas como por ejemplo el burnout, ¿no? Ya desde la pandemia, mucho más conocido. eh, Imagino que aquí la gran mayoría lo debe manejar, probablemente algunos mejor que yo. Pero recordar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que durante la pandemia la prevalencia del burnout fue estudiado en profesionales y alcanzó o superó el 54% en algunos grupos, ¿cierto? Frente a un número no más bajo prepandémico que llegaba casi al 40%, ¿sí? Y post pandemia, este estudio es del 2024, se ha demostrado que volvimos al 40%, ¿sí? Entonces, hay también, y lo reflejan en muchas partes que yo he podido estar compartiendo, no solamente en Chile, sino que también afuera, respecto a esta temática de que el personal no tuvo tiempo para desquemarse, ¿no? O para poder elaborar todo lo que significó en lo que se vivió en pandemia, siendo que muchos ya venían quemados antes de la pandemia. No olvidar que el burnout, según los principales autores, ¿no? Maslach y Jackson, se compone eh, de tres factores: el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización, que no necesariamente están relacionadas con el estrés laboral. ¿Sí? Eso es súper importante como diferenciarlo, ¿no? Yo puedo tener a un personal de la salud quemado y que no está estresado laboralmente. Acá, en el modelo de Maslach, ¿cierto? Que de los tres factores hay dos que son directamente proporcionales al burnout: el agotamiento emocional y la despersonalización. Mientras más agotamiento emocional, mientras más despersonalización, mayor es el riesgo de padecer burnout. Y la realización personal en el trabajo, que es indirectamente proporcional: mientras menos realizado yo me sienta en el trabajo, mayor riesgo tengo de quemarme. Aquí hay unos estudios del 2023 que estudiaron cuáles son los factores potenciadores que reconoce el personal de la salud en respecto al burnout, ¿sí? Y principalmente en la atención primaria de salud.
Y en primer lugar aparece la sobrecarga administrativa. En segundo lugar, la inseguridad psicológica. Y en tercer lugar, la vulnerabilidad emocional. Pero la verdad es que ahí probablemente está mal conceptualizado, se explica en el paper, pero obviamente entendiendo que la vulnerabilidad emocional no es que sea algo negativo, ¿no? De hecho, todos somos vulnerables emocionalmente y entender y abrazar eso es parte de lo que promovemos en la humanización. Lo que potencia o lo que puede potenciar el burnout es no tener los espacios, ¿sí? Psicológicamente seguros, ¿no? Para poder expresar esa vulnerabilidad emocional o para poder elaborar esa vulnerabilidad emocional que nos pueda ir surgiendo, ¿cierto? O generando el mismo contexto a propósito de nuestra propia labor, ¿no? De trabajar con el dolor, de trabajar con la muerte. Siempre doy también este lamentable ejemplo que hasta el día de hoy yo sé que aún es muy recurrente en más de alguno de nosotros probablemente se ha tenido ganas de llorar y no contaba con una residencia en el lugar más común donde el personal de la salud se desahoga, es en el baño, ¿sí? Ese es como el lugar que hay para poder yo desahogarme emocionalmente o elaborar un duelo, por ejemplo. ¿Sí? En, en- en su elaboración aguda, obviamente. Acá hay otra investigación que tiene que ver con una revisión sistemática en torno a las consecuencias del burnout. ¿Sí? Aquí obviamente no lo van a ver muy bien, yo lo desglosé acá, algunas más importantes. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales, dificultades en las relaciones personales, profesionales y también familiares, aumento de divorcios. Es archi reconocido que en salud tenemos una alta tasa de divorcios y también de infidelidades. En, en el sistema integral de calidad y ética, como categoría, aparece como consecuencias del síndrome de burnout, deterioro de la calidad de la atención, trato indigno, no solamente a pacientes usuarios, sino que también a colegas, disminución de la productividad, aumento de las demandas legales, aumento de la rotación del personal, angustia moral, que también lo vamos a abordar brevemente en un rato más. Y en la categoría de salud laboral aparecen como consecuencias aumentos de los accidentes laborales, problemas de salud, ¿sí? También muy comunes en el área de la salud, los problemas gastrointestinales, la migraña, el insomnio, más de algunos de nosotros también muy familiarizados con esos problemas, aislamiento social, ansiedad, depresión, pérdida de habilidades de liderazgo. Muchas veces vemos cómo una jefatura nueva llega y cómo después va cambiando. Muchas veces lo asociamos como a que el cargo, así como mágicamente lo cambió, pero la verdad es que es más bien el contexto. Este modelo es antiguo, pero yo me lo encontré hace poquito y me gustó bastante porque es bien integral, ¿ya? Ya que describe como las demandas y los recursos como modelo en torno al burnout y también al engagement, y no solamente aborda como las demandas y recursos del trabajo, sino que también las demandas y recursos del hogar, ¿ya? Entonces, es súper simple, ¿ya? Pero es como bien gráfico, ¿no? Entonces, señala que, claro, las demandas del trabajo van a potenciar el burnout y esto obviamente puede llegar o potenciar una depresión. Las demandas del hogar también pueden potenciar en un burnout, pero los recursos del hogar lo pueden disminuir, así también como los recursos del trabajo, ¿sí? Y a la inversa, tanto los recursos del trabajo como los recursos del hogar pueden potenciar el engagement
y el compromiso organizacional, y las demandas del trabajo y las demandas del hogar pueden afectar negativamente también el engagement y el compromiso organizacional. El sufrimiento moral. El sufrimiento moral no es muy conocido como concepto, ¿ya? Me atrevería a decir que donde lo he consultado es al menos menos conocido que el burnout, ¿sí? El burnout probablemente por pandemia está un poquito más popularizado. El sufrimiento moral aborda otra arista que también es relevante para poder entender a este profesional que etiquetamos o que observamos como deshumanizado, ¿ya? Y que el padre del sufrimiento moral es Andrew Jameson, que en 1984 lo define como: el sufrimiento moral aparece cuando un profesional sabe cuál sería la acción correcta, pero las limitaciones institucionales hacen casi imposible seguir el curso de acción adecuado. Yo puedo apostar que todos los de que estamos aquí presentes hemos sufrido moralmente. Hay estudios que han realizado una revisión sistemática del alcance de la angustia moral entre médicos. De hecho, este es el paper que compartí para lectura previa. Quien puede haber tenido el escaso, a lo mejor, tiempo de poder haberlo leído, lo vamos igual a revisar aquí rápidamente. Y señala que hay 3 factores principales que causan riesgo de sufrimiento moral, o derechamente que son las causas, ¿no? La primera, escasez de material y escasez humana, ¿sí? Falta de personal, insumos insuficientes y tecnologías obsoletas, ¿ya? Son factores que causan sufrimiento moral y de las principales causas. Segundo, jerarquía en la organización sanitaria, estructuras rígidas de poder, decisiones clínicas impuestas, ausencia de retroalimentación. Son también factores que causan sufrimiento moral. Punto número 3, normas y políticas institucionales, ¿ya? Protocolos rígidos, priorización de metas y costos y priorización de indicadores. Y aquí también probablemente muchos estemos de acuerdo. Muchos de estos también nos generan mucho sufrimiento moral. Y una de las estrategias, por ejemplo, que se propone desde la humanización de los contextos tiene que ver con que los protocolos puedan emerger desde donde deben, ¿no? Desde las bases hacia arriba, y no como se hace habitualmente, que es desde arriba hacia abajo. Que sean protocolos que estén centrados en las personas, ¿cierto? Y no en metas, en números o en costos, ¿cierto? Y esto también que tiene que ver con la priorización de los indicadores, ¿sí? Esta es otra revisión sistemática que evaluó distintos estudios que evidenciaron distintas, o que evaluaron distintas estrategias para prevenir el burnout, y muchas de ellas también pueden colaborar también con el sufrimiento moral. También aquí los desglosé para que se viera más claro. Algunas, desde lo personal, la reevaluación cognitiva, ¿ya? Es una estrategia para poder prevenir o para poder manejar el síndrome del burnout, y para esto obviamente hay que tener el espacio para poder reevaluarte cognitivamente, ¿no? Y si pasamos de hacer 24 o 36 horas a llegar a la casa, a tener muchas o muchos, tener que cuidar además en la casa, ¿cierto? Obviamente no hay espacio para el descanso, mucho menos para reevaluarnos cognitivamente, ¿no? Son los contextos los que deben encargarse de asegurar este espacio, y cuando sea necesario, en algunos casos complejos,
idealmente proporcionar profesionales, ¿cierto?, al equipo, a las personas, para permitir esta reevaluación cognitiva, ¿no? Idealmente trabajos con psicólogos, ¿cierto?, que puedan intervenir al equipo, por ejemplo, en torno a algún duelo, eh, o en algunos casos, por ejemplo, de segundas víctimas, ¿ya? La resiliencia y el humor también son cosas que se han demostrado como que son factores que debemos promover en los contextos para prevenir y manejar el burnout. La atención plena, el mindfulness también tomó mucha fuerza post pandemia. En psicoterapia, el apoyo entre pares, y para eso obviamente hay que generar espacios en torno a la formación, en fortalecer la confianza en quienes están en proceso de formación, mejorar las competencias de trabajo colectivo, formar en educación ética aún más, promover actividades educativas sobre el burnout, fortalecer competencias de diálogo interpersonal, formación de cuidados paliativos y duelo, también se considera como estrategias para prevenir el síndrome de burnout. Respecto a lo económico, ya esto ya más labor de los contextos, ¿cierto? De las organizaciones, avanzar en la distribución de recursos y remuneraciones, en lo organizacional, eliminar el trabajo de bajo valor, ¿sí? Esto es bien como importante, sobre todo para el burnout. Hoy en día, muchos profesionales de la salud sienten que cada vez pasan menos tiempo al lado del paciente, al lado del usuario. Les digo yo, por ejemplo, pasa mucho en enfermería, nos hacemos mucho esa crítica, ¿no? Cada vez estamos menos frente al paciente y cada vez estamos más frente a un computador o frente al registro clínico, muchas veces porque hay que registrar dos veces, ¿sí? Hoy en día existen aún muchas partes donde hay que registrar en la ficha clínica y además en el computador. Y a eso se refiere con eliminar ese trabajo de bajo valor que nos quita tiempo, nos quita el tiempo esencial al lado, al lado de ese usuario. Otro factor, a veces, afinar la participación de los profesionales de enfermería en la toma de decisiones, eso aparece en el paper, no es porque yo sea enfermero. Favorecer el trabajo en equipo como fuente de resiliencia, socializar protocolos, favorecer la autonomía, la seguridad psicológica, abrir espacios de debate y la retroalimentación directa, ¿no? A propósito de esto de que hoy en día es muy habitual en todos los contextos, yo me atrevería a decir, pero estamos en el contexto sanitario, esto de que los trabajadores hoy en día se sienten poco valorados, ¿sí? Y eso lo podemos superar con la retroalimentación directa. Aparecía ahí como un factor protector la resiliencia, y a mí me gusta, como ya, con esto ya, a mí me avisa que estamos por terminar, porque reúne varias cosas que para mí son muy importantes y que he encontrado eh, que son, que son las fallas, ¿no? O son las debilidades o son las ausencias que hemos tenido como profesionales de salud, sobre todo en la formación, ¿ya? Donde se nos enseña a cuidar, ¿cierto? Pero no se nos enseña a cómo cuidarnos. Y la resiliencia médica o la resiliencia ha sido uno de estos factores que ha promovido el mismo Epstein Ronald, que es uno de los grandes teoristas en torno al mindfulness y también al burnout. Y destaca que podemos trabajar la resiliencia a través de 4 factores individuales, ¿no? El primero es la atención plena, en que hoy en día está más popularizada o más conocida o más reconocida como ejercitarla a través del mindfulness, ¿ya? La autosupervisión, ¿sí? Y para yo poder autosupervisarme tengo que primero autoconocerme. Yo hace un par de semanas fui invitado a un congreso de salud mental en El Salvador, en el país El Salvador,
y tuve la oportunidad de realizar un taller en torno al duelo. Y después que hicimos el taller, la primera persona que levantó la mano para realizar un comentario era una médico psiquiatra. Y muy sorprendida porque se había dado cuenta que ella, siendo psiquiatra, habían duelos que ella nunca se había detenido a elaborar o a autosupervisarse. El establecer límites también es algo que podemos trabajar para poder fortalecer nuestra resiliencia, ¿no? Muchas veces, en- en- y pasa también, lo viví yo, también aceptamos turnos, por ejemplo, por no tener la capacidad de decir que no. ¿Ya? Eh, y otro factor también que fortalece la resiliencia es el constructivismo, ¿no? El poder tener un pensamiento crítico sin duda, pero aportar siempre desde también el cómo podemos construir esto, ¿no? O sea, bien, entiendo que tú me digas que esto está mal, pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cuál es el impacto de la resiliencia? Esto también se ha estudiado y se ha evidenciado. Aumenta la calidad de la atención, disminuyen los errores clínicos, ¿cierto? También, sobre todo con la parte de la atención plena, disminuye el agotamiento y disminuye también la deserción, que es un problema que cada vez va a ser más frecuente en todos los contextos, ¿sí? Porque estamos frente a nuevas generaciones que son más sensibles y más conscientes a ciertas cosas. Muchas veces se señala la sensibilidad como algo negativo. Yo no creo que sea así. Eh, y estas nuevas generaciones están rotando y desertando mucho de estos contextos. Muchos están dejando sus profesiones y las están cambiando por otras, o se están dedicando a ser youtuber, ¿sí? No porque se hayan dado cuenta de que no amaban la medicina o que no amaban la enfermería, sino porque no soportaron en, en un contexto sufriente que todos conocemos, que es aún al día de hoy el contexto sanitario. Yo les comentaba que trabajo en la formación en el año 2021 en el Centro de Humanización de España, que tuve la fortuna de conocerlo el año pasado. José Carlos Bermejo, con otras dos investigadoras, eh, conceptualizaron 7 competencias en torno a la humanización, ¿sí? O sea, dijeron un grupo de expertos, de 15 expertos de distintas disciplinas, eh, hizo un estudio Delphi y conceptualizaron estas 7 competencias que resumen un poco o dicen, ya, mira, estas son las 7 competencias en las cuales tenemos que formar a los profesionales de salud para que puedan ser este perfil de profesional humanizado que queremos observar o para que puedan transformar o humanizar sus contextos, ¿ya? La científico-técnica es una competencia que la humanización no desconoce, ¿sí? Lo científico y lo técnico sigue siendo muy importante, ¿ya? Pero esa es una competencia que hoy en día todas las disciplinas y todas las profesiones, sobre todo acá en Chile, podemos dar certeza que no hay duda de que todas las universidades hoy en día, afortunadamente, tanto públicas como privadas, pueden asegurar una calidad científica, técnica de profesionales. No obstante, aún nos falta avanzar en competencias relacionales. ¿Cómo formamos las competencias relacionales en nuestros futuros profesionales? ¿Cómo formamos las competencias emocionales? ¿Sí? Las competencias éticas ya han estado favorablemente hace un buen tiempo en salud, al menos, ¿sí? En mi presentación se comentaba, yo estudié una segunda carrera en ingeniería y no tuve clases de ética en ingeniería. Y hay muchas mallas de ingeniería que no tienen ética, ¿sí? Entonces, las competencias éticas no solamente son necesarias en los contextos de salud, sino que son necesarias en todas las disciplinas.
Y de esa forma podemos evitar que a lo mejor, por ejemplo, las empresas se coludan, ¿no? Las competencias culturales. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo formamos las competencias culturales en los profesionales de salud? La más abandonada de todas y probablemente la más importante, al menos en humanización, la competencia espiritual, ¿sí? Y para poder desarrollar también cuidados espirituales, que están también evidenciados científicamente, ¿no? Y para poder yo ejercer o ejecutar o entregar cuidados espirituales, esto también está evidenciado, debo trabajar también mi propia espiritualidad, ¿sí? Obviamente entendiendo que espiritualidad, como lo dije en algún momento, es distinto a religiosidad, ¿ya? Y les cuento favorablemente que a las nuevas, sobre todo a las nuevas generaciones, cuando en la universidad donde yo trabajo hacemos clases, tenemos una clase que es solamente de cuidados espirituales, y partimos la clase explicándoles las diferencias entre espiritualidad y religiosidad, y créanme que los estudiantes bajan al tiro la guardia. Yo parto la clase preguntando, ya, ¿quiénes de ustedes se consideran seres espirituales? Y muy pocos levantan la mano. Después que termina la clase les vuelvo a hacer la pregunta, y prácticamente todos levantan la mano cuando entienden la diferencia. Y también hay que avanzar en competencias de gestión, ¿sí? Competencias de liderazgo sobre todo. Bueno, a propósito, mi tesis doctoral es en torno a estas competencias y estoy trabajando en un instrumento para poder evaluarlas tanto en profesionales como en estudiantes. Esta es una frase que a mí siempre me gusta cerrar porque también es un pilar muy relevante en la humanización y también porque es uno de los teoristas que a mí más me ha inspirado en torno a la humanización, que es Carl Jung, que dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y es el mismo Jung, ¿no?, el que también propone este arquetipo del sanador herido. Y me gusta siempre incorporar esto en mis presentaciones. Hay una presentación que realizo solamente del concepto del sanador herido, eh, porque me parece que tanto en formación como en los profesionales, algo que necesitamos para poder avanzar con coherencia en la humanización es poder entregar herramientas y poder generar espacios para poder hacer consciente nuestra oscuridad, y lo coloco, y aparece ahí con doble comillas, porque es hablar de la oscuridad como de forma compasiva, ¿no? No como algo negativo, sino que tiene que ver con nuestros dolores, con nuestras heridas. Está evidenciado que muchos de los profesionales de la salud elegimos esta profesión a propósito de alguna herida o de alguna experiencia en torno al cuidado. Y no tenemos espacio en nuestra formación para poder elaborar esa herida o esa oscuridad, como lo señala Jung. Y, y desde mi rol en académico, curricular, he tratado de promover la humanización desde ahí, ¿no? Desde la formación. Por ahí, quienes tengan redes sociales, tengo algunas redes sociales profesionales, trato de subir contenido, sobre todo en LinkedIn. En LinkedIn soy más activo, eh, pero también tengo Instagram y hace poco me convencieron a hacerme un TikTok, ¿ya? Profesional, trato de subir contenido que aporte. Eso, ahí quedamos con tiempo, algunos minutos para poder, como les comentaba en un principio, ¿no?, compartir, poder discernir en torno al concepto o al movimiento de la humanización. Así que dejo abierto ahí los comentarios. Gracias, Claudio. Se invita a los alumnos a hacer todas las preguntas y reflexiones que quieran hacer para poder compartirlas con Claudio y con todos. En el chat aparecen algunas gracias, se considera interesante, pero no
Sí, yo había señalado que la definición al principio la íbamos a retomar al final, ¿no? Eh, yo sigo insistiendo esto que a mí me preocupa porque hoy en día estamos viviendo en Chile una primera ola de de humanización, ¿no? Como y eso es bueno, estamos muy contentos de eso, ¿ya? Quienes empezamos a trabajar hace algunos años con esta bandera, ¿por qué le digo bandera? Porque es una bandera que toma distintas cosas, ¿ya? Es un constructo que toma mucho de la bioética, ¿cierto? Que toma mucho del humanismo, ¿sí? Entonces, efectivamente no es nada nuevo para quien lo quiera ver así. Eh, pero hoy en día hay también preocupaciones, en España le llaman la humanización, ¿no? Que se transforme en humo, en la humanización. Eh, y que la humanización se transforme solamente en artificios, ¿no? En actividades. En- por tanto, hay una preocupación de poder proteger este movimiento que tiene mucho potencial para poder reconectarnos, para poder recuperar lo esencial de nuestras disciplinas, para poder recuperar lo esencial del cuidado, pero hay que hacerlo con responsabilidad y con coherencia, ¿no? Entonces no podemos quedar solamente en la actividad viralizable, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, ha pasado, yo no tengo nada con los perritos ni con los animales, pero hay muchos que tomamos este ejemplo, ¿no? No sacamos nada, por ejemplo, de lograr que puedan entrar las mascotas, por ejemplo, a un servicio en X y lograr con esto que, claro, generar movimiento, que a lo mejor incluso llegue a las noticias, que es lo que ha pasado, si es que a lo mejor, por ejemplo, en otros servicios no estamos permitiendo que ingrese la familia, o le estamos dando una hora a la familia para que pueda acompañar a su paciente, a su familiar que a lo mejor está falleciendo, ¿sí? Eh, yo hace poco, yo tengo hace poco tengo una tía, fui a ver a un hospital público, no voy a dar nombre, a una tía que sufrió una ACV, de 82 años, ¿sí? El horario de visita que tiene es de una hora al día, pueden entrar solamente 2 personas y no pueden cambiar, ¿sí? Entonces, por eso esta definición para mí es tan importante, ¿no? En torno a la humanización, que dice que la humanización es mucho más que un artificio, ¿no? Y también tomo esto que señalé al final, ¿no? O sea, no podemos generar una actividad en X que pueda ser como viralizable o generar mucho entusiasmo a nivel público si es que tenemos nuestro personal quemado, ¿sí? O no tenemos un espacio adecuado para que este personal pueda desahogarse cuando fallezca un paciente. Entonces, la humanización tiene que ver con algo por sobre todo que es organizacional, ¿sí? De lo contrario, esta ola se va a transformar solamente en una moda, en una ola más, eh, y vamos a perder la oportunidad de poder aprovechar con este movimiento, generar cambios que sean realmente sustanciales y y que realmente lleguen a las personas que lo necesitan, ¿no? Esa al menos es como la reflexión que a mí me gustaría como compartir con ustedes en torno a la humanización. También con una mirada en crítica, ¿no? No sé si alguien quiere compartir, que está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Carmen, te escucho. Claudio, quisiera darte las gracias por esta clase que ha sido no solamente extraordinaria, sino que ha sido hermosa, desde el principio hasta el fin. Trajo durante todo este tiempo que te estaba escuchando, trajo a mi mente toda mi vida profesional, desde que era alumna hasta hasta la actualidad, digamos. Por ejemplo, en ese tiempo nunca se habló del sufrimiento moral, pero uno lo veía
y no sabía qué nombre darle, de una persona que decía que se retiraba siendo un alumno brillante de la carrera, porque no puede soportar el sufrimiento del enfermo, ¿ya? Hasta, bueno, todo, lo más mínimo. Realmente te lo agradezco, ha sido algo extraordinario y no me cabe ninguna duda que va a tener un efecto positivo y humanizante este movimiento de humanización de la medicina y general, digamos. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias a No, ti, Carmen, por tu comentario. nuestro Dora, presidente está pidiendo la mano, adelante, está pidiendo la palabra, más bien dicho. te escuchamos, Lorna. Sí, bueno, gracias nuevamente por la clase. También siento que ha sido una clase magistral para aquellos que no estaban tan cercanos de la humanización de este nuevo tema que no es solo una moda, ¿cierto? Así que muchas gracias por aquello. Y también no quería dejar, lo iba a hacer al principio de la clase, pero preferí esperar al final, de recordar uno de nuestros alumnos que siempre estuvo presente y que era el que siempre hacía comentarios, preguntas, quizás no todos los que están ahí lo conocen, eh, pero el doctor Hugo Reyes falleció hace poquito, él siempre fue parte de todos nuestros cursos, fue consejero también del regional de Valparaíso, entonces, bueno, yo creo que es importante permitirnos también decirle al resto de los alumnos que lamentablemente él falleció, él tenía una condición crónica, así que no nos va a seguir acompañando obviamente en el resto de las clases, pero creo que se merece pensar en un ratito de él, en su familia, y agradecerle que siempre era el que estaba ahí haciendo preguntas en el chat, en todas nuestras clases y que por eso ya no nos va a acompañar el resto del año. Pero creo que está de cajón que en esta clase de humanización también nuestras intenciones estén con él hoy día. Lindas palabras, Lorna. Le dedicamos a él entonces esta clase. Y yo creo que sí nos está acompañando, solamente que es de otra dimensión, ¿no? Claro, sí. O sea, él era es como el discente de la clase, porque muchas de nuestras cosas él no estaba tan de acuerdo, pero sí, siempre era muy participativo y yo creo que se agradece y siempre nosotros como departamento hemos querido ser más bien un elemento de un espacio de diálogo, ¿cierto? En el marco de un respeto y creo que también se lo merece por eso, porque él siempre finalmente estuvo presente. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, duda, disidencia? A nosotros nos sirven mucho las disidencias porque podemos avanzar, ¿no? Desde ahí, sobre todo cuando se plantean desde lo constructivo, aprensiones también. Me gustaría invitar a participar a un participante ilustre que tenemos hoy día, que es el doctor Fernando Novoa. Doctor, ¿usted quisiera alimentar todo esto con algunas palabras? Mm. No, al parecer se retiró él ya. Una pena. Él fue presidente del Departamento de Ética por mucho tiempo del Colegio Médico y en realidad habría podido aportar mucho porque esto, como pudimos ver en tu presentación, la humanización y la ética van de la mano con la dignidad del paciente, con los valores que tenemos que tener como equipo sanitario. Pero bueno, él se retiró, pero fue un gusto haberlo visto aquí. Claudio, bueno, ya la presidenta lo dijo bastante claro que ha sido una clase estupenda. Estamos muy agradecidos del aporte que les ha hecho a este curso y a nuestros alumnos. ¿Ya? Es probable que más adelante te invitemos nuevamente y que te vaya muy bien en tu doctorado. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Yo, Y yo feliz, la verdad, muy, insisto, muy honrado de poder compartir con personas que probablemente pueda yo aprender más de ustedes que ustedes de mí. Entonces, eso para mí es muy significativo, ¿sí? Así que espero que poder aportar ahí con un granito de arena y que entre todos, de alguna forma, podamos entender que este movimiento es una opción para poder
en generar como algún cambio sustancial, ojalá que sirva para eso, ¿no? Independiente de que nos guste o no el concepto, que eso es súper válido. Yo creo que hay que aprovechar de que a lo mejor a través de esto podamos, podamos generar, ojalá, cambios que dignifiquen no solamente a nuestros pacientes, sino que también, por sobre todo, a nosotros mismos. Así es. Muy bien, Claudio. Gracias. Eso, Y que tengan muy gracias, buena tarde. igual tú, y gracias a todos los alumnos presentes, y nos juntamos en la próxima clase, que va a ser la última. ¿Ya? Que tengan un muy buen fin de semana todos. Chao, chao. Chao.